Un día, mientras preparaba la cena como de costumbre, mi hija hizo un ruido extraño desde el comedor. Mamá, oh, no, esto no puede ser. Apagué el robot de cocina y fui a ver qué pasaba. Mi hija, sentada junto a la mesa, me miraba alarmada y señalaba algo. ¿Qué es esto? Para mi sorpresa, era un micrófono oculto. ¿Quién lo había puesto ahí y con qué propósito? Me llamo Gwen, tengo 37 años y soy ama de casa. Vivo con mi esposo, Oscar, y nuestra hija, Lynn, de 10 años, quien asiste a la escuela primaria. Lynn es una niña alegre, amante de la natación, y nunca falta a sus clases semanales. Somos una familia feliz y unida, pero no estamos libres de problemas, la mayoría causados por mi suegra. Mis suegros viven a solo 15 minutos de nuestra casa, y aunque mi suegro es amable, mi suegra tiene una relación complicada conmigo. Desde que me casé con Oscar, ella ha interferido constantemente en nuestra vida. Insistió en que viviéramos juntos, pero me negué firmemente porque quería formar nuestro propio hogar. Aunque logramos un acuerdo para mudarnos cerca de ellos, mi suegra nunca estuvo satisfecha y seguía interfiriendo. Durante las festividades, nos obligaba a visitarla, y si no lo hacíamos, usaba a los vecinos para presionarnos con comentarios hirientes. Además, constantemente criticaba mi cocina y, en una ocasión, insinuó que yo era infértil. A pesar de los constantes enfrentamientos, mi esposo siempre me defendió, al igual que mi suegro. Cuando nació nuestra hija, pensé que las cosas mejorarían, pero mi suegra no quedó conforme porque no era un niño. ¿Qué clase de descaro es este?, exclamó, desconcertando a todos con sus palabras. Con el tiempo, quedó claro que mi suegra no encontraba nada bueno en mí, y aunque mostraba cierto cariño hacia Lynn, su actitud hacia mí nunca cambió. Esa noche, mientras miraba el micrófono oculto, no podía evitar preguntarme si mi suegra tendría algo que ver con ello. Mi hija también sentía, desde pequeña, que no era muy querida por su abuela, por eso, solo se apegaba a su abuelo. Ver a mi hija actuar de esa manera enfurecía a mi suegra, y comenzó a tratar mal tanto a mi hija como a mí. Aunque es hija de Oscar, decía que no tenía buen carácter, incluso insinuó, me pregunto si solo heredó los malos genes de Gwen, o tal vez ni siquiera es hija de Oscar desde el principio. Eso fue demasiado, le grité a mi suegra, por favor, no hagas esas acusaciones, ella es hija de Oscar y mía, ¿cómo te atreves a decir algo así? Ella, sin inmutarse, respondió con descaro, ¿por qué estás tan molesta? ¿Acaso estás mintiendo? Basta, has ido demasiado lejos, le grité mientras preparaba a mi hija para irnos. Le puse los zapatos, tomé nuestras cosas y me dirigí a la puerta. En ese momento, mi esposo, que estaba en la otra habitación hablando por teléfono, se dio cuenta de que nos íbamos. Sorprendido, se acercó y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Le expliqué, furiosa, estoy harta de la horrible actitud de tu madre. Ella insinuó que Lynn no es tu hija. La expresión de mi esposo cambió de inmediato. Su rostro se puso rojo de ira y fue directo a enfrentar a su madre. Mamá, ¿en serio dijiste eso? ¿Cómo puedes decir algo tan horrible? Mi suegra, como si nada, respondió, solo dije lo que pensaba. Oscar y Lynn no se parecen. Mi esposo no lo toleró más. Nos vamos, no volveremos aquí. Tomó sus cosas, se puso los zapatos y salimos de la casa. Qué mujer tan desagradable y loca, me dijo mientras caminábamos a casa. ¿Tiene alguna noción de moralidad? Yo asentí, sintiéndome agotada. Mi hija está en una etapa sensible, y que mi suegra diga esas cosas tan repugnantes podría dañarla emocionalmente. Cuando llegamos a casa, mi esposo recibió una llamada de su padre, quien quería saber por qué nos habíamos ido. Al explicarle lo sucedido, mi suegro quedó horrorizado y prometió hablar con su esposa severamente. Sin embargo, a pesar del enojo de mi esposo y mi suegro, estoy segura de que mi suegra seguirá molestándonos de alguna manera. Esa noche, mi esposo me dijo, no volvamos más a la casa de mis padres. Cada vez que vamos, te hacen pasar un mal rato. ¿Y si los vecinos empiezan a criticarnos otra vez?, le pregunté. Él respondió con calma, déjalos, los vecinos son solo extraños, lo que importa es nuestra familia. Sus palabras me tranquilizaron. Aunque mi suegra siempre intentaba quedar bien con los vecinos, entendí que no tenía sentido preocuparme por lo que pensaran. Lo importante era nuestra unidad como familia. Desde entonces, dejamos de visitar la casa de mis suegros. Mi suegra intentó comunicarse con mi esposo para preguntar por qué no íbamos más, pero él la ignoró. Así fue como comenzamos a vivir en paz, lejos de su toxicidad.
Un día estaba preparando la cena en la cocina como de costumbre, cuando de repente mi hija exclamó sorprendida. Me pregunté qué estaba sucediendo, pero estaba ocupada con la comida y no podía dejar lo que estaba haciendo. Decidí preguntarle más tarde. Sin embargo, su insistencia creció. Mami, mira esto. ¿Qué pasa, cariño? Ven rápido. Apagué el fuego apresuradamente y fui al comedor. Para mi sorpresa, debajo de la mesa había un pequeño dispositivo extraño. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. No lo sé, mami. Estaba jugando y lo encontré. Rápidamente tomé el objeto y comprendí lo que era: una escucha telefónica. Mi corazón se detuvo por un momento. No quería asustar a mi hija, así que escribí en mi teléfono un mensaje para ella: no digas nada, alguien podría estar escuchando. Asintió en silencio, entendiendo la gravedad de la situación. Decidí llamar a la policía inmediatamente desde fuera de la casa. Cuando llegaron, realizaron una inspección completa. Descubrieron otros dispositivos ocultos, uno en nuestra habitación, otro en la habitación de mi hija, y uno más bajo la mesa del comedor. Estábamos horrorizados. Según los agentes, la instalación de esos dispositivos no parecía amateur, lo que hacía la situación aún más inquietante. Nos advirtieron que la persona responsable podría intentar volver a nuestra casa, así que teníamos que estar atentos. Esa noche, mi esposo estaba de viaje de negocios y no quería alarmarlo mientras trabajaba. Decidí esperar a que regresara para informarle. Mi hija y yo nos fuimos a la casa de mis padres por seguridad. Al enterarse, mis padres estaban furiosos con quien hubiera hecho algo tan despreciable. Mi hija, aún asustada, dijo tímidamente: Mami, olvidé mi conejo de peluche. El conejo era su compañía para dormir, y en su estado de miedo actual, no podría dormir sin él. Mi padre se ofreció a acompañarme a la casa para recogerlo. Cuando llegamos, entramos con extrema cautela. Fuimos directamente al cuarto de mi hija, tomamos el peluche y nos preparamos para salir. Sin embargo, justo en ese momento, escuchamos como alguien abría la puerta principal. Mi padre y yo nos quedamos paralizados, tapándonos la boca para no emitir ni un sonido. Pasos resonaron en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras mi padre, con una expresión decidida, miraba fijamente hacia la puerta, listo para protegernos de lo que sea que estuviera por venir. Entrada a la habitación de mi hija, me protegí mientras escuchaba los pasos pasar por su habitación, dirigiéndose hacia la sala. Tal vez esa persona vino a recuperar el dispositivo de escucha que estaba en la mesa del comedor. Mi padre y yo nos miramos, preparados para huir rápidamente. Esa persona está buscando el micrófono ahora, y debemos salir mientras podamos. Mi padre abrió la puerta en silencio y miró hacia el comedor. Oh, Dios mío, dijo, sorprendido. Le susurré, molesta por su tono de voz normal: papá, no hagas ningún sonido. Él se giró hacia mí y dijo: ¿Es Oscar? Me quedé tan sorprendida que abrí la puerta y miré hacia la sala. Allí estaba mi esposo, revisando debajo de la mesa del comedor. No entendía nada. ¿Por qué estaba mi esposo en casa cuando se suponía que estaba de viaje de negocios? ¿Por qué estaba revisando el lugar donde se encontró el dispositivo de escucha? ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Al oírme, empezó a temblar. Luego me miró sorprendido y dijo: ¿Qué haces aquí? Esa es mi pregunta. Pensé que estabas de viaje. ¿Qué está pasando aquí, Oscar? Mi esposo empezó a tartamudear, molesto por mis preguntas. Entonces, la puerta principal se abrió y escuchamos una voz aguda y surrealista. Oscar, ¿recuperaste el dispositivo de escucha? Era la voz de mi suegra. Cuando mi esposo le avisó de nuestra presencia, finalmente nos reconoció. ¿Por qué?, pregunté, comenzando a comprender la situación. Oscar, ¿hiciste esto con tu madre? ¿Por qué demonios se dedicaron a espiarnos en la casa? Mi esposo finalmente cedió y empezó a contarme todo. Creí que estabas teniendo una aventura. Un vecino dijo que te habían visto con otro hombre, y otros dijeron que lo dejaste entrar en la casa durante el día. Pensé que estabas siendo infiel. ¿Qué?, respondí, incrédula. ¿De verdad creíste en esos rumores? ¿Pensaste que Lynn y yo te estábamos engañando? Lo confronté, exigiéndole pruebas reales, como contratar a un detective privado o hacer una prueba de ADN. Oscar, finalmente, pareció darse cuenta de su error. Lo siento, me equivoqué, te hice cosas terribles. Pero para mí era demasiado tarde. No puedo seguir casada con alguien que cree tan fácilmente en rumores. En ese momento, mi suegra intervino. Oscar, deberías deshacerte de esta mujer y su hija. Encontrarás a alguien mejor. Mi padre, furioso,
Se enfrentó a ella y la acusó de manipular a los vecinos para esparcir rumores falsos. Mi suegra, acorralada, confesó: fui yo, les dije a los vecinos que mintieran. Quería que Oscar se divorciara de ti y volviera a casa conmigo. Oscar, horrorizado, gritó: mamá, esto es inaceptable, no vuelvas a acercarte a nosotros. Finalmente, mi esposo y yo nos separamos. No podía seguir confiando en él ni soportar a su madre. Fue el final de una relación que alguna vez pensé que sería para siempre. Mi marido se enfureció y dijo algo, pero lo miré directamente a los ojos y le respondí: ¿puedes corregirme? El momento ya pasó, nuestra relación está rota, y no quiero tener nada más que ver contigo. ¿De qué estás hablando? Sabes que no tuve nada que ver con esto. Todo fue cosa de mamá, no mía. No puedes culparme por algo que yo no hice, respondió él, casi suplicante. No eres tú quien puso micrófonos en la casa, pero ya no confío en ti, lo juro por Dios. Me voy a divorciar de ti, dije con firmeza antes de salir de la casa con mi padre. Ambos dejamos a mi esposo y a mi suegra paralizados, sentados en el suelo con el rostro pálido. Después de ese día, fui directamente con mis abogados y presenté la solicitud de divorcio. Posteriormente, ofrecí un trato a nuestros vecinos para evitar demandarlos. A cambio, les pedí toda la información sobre lo que mi suegra les había ordenado hacer. Todos confesaron que ella les había dado instrucciones para difundir mentiras sobre mí. Con esta evidencia, quedó claro que mi suegra había organizado todo. Gracias a esto, obtuve una resolución favorable. Mi exesposo tuvo que ceder la casa y ahora tengo derecho a recibir una pensión alimenticia, así como la manutención para nuestra hija. Mientras tanto, mi suegro decidió divorciarse de mi suegra y la echó de la casa. Esa misma casa a la que ella había intentado aferrarse desesperadamente. Aunque su hijo, mi exmarido, quiso apoyarla al principio, no pudo perdonarla por haber causado nuestro divorcio. Con el tiempo, mi suegra se distanció por completo de su hijo. Se rumorea que ahora vive sola en un pequeño apartamento y trabaja a tiempo parcial para poder subsistir. Por mi parte, conseguí un nuevo trabajo a tiempo completo y comencé a reconstruir mi vida. Vivo con mis padres, quienes me ayudan a cuidar de mi hija. Ella parece haber superado lo ocurrido con su padre y ahora está enfocada en su pasión, la natación, algo que ha estado practicando con mucho esfuerzo durante años. Voy a seguir trabajando duro y disfrutando de esta nueva etapa mientras cuido de mi hija, con la mirada puesta en un futuro mejor para ambas, incluso si nos lleva a destinos en el extranjero.